Libercast presenta Más Negocios, una producción de Libertópolis. Un programa dirigido a todo emprendedor que tiene bajo su responsabilidad las decisiones diarias que afectarán su vida y la de su empresa. Para los empresarios que ahorita van a su casa y mañana llegan a la oficina. Conozca junto a María Dolores Arias, Jorge Jacobs y sus invitados especiales las herramientas más útiles para emprender, mantenerse y alcanzar el éxito en su industria. Estamos en Más Negocios y estamos arrancando con el programa. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, ya estamos en nuestro programa de Más Negocios y hoy tengo la visita de Alex Gallardo, con quien vamos a platicar acerca del diseño estratégico de negocios. Y él es un vanguardista en el diseño estratégico, ha sido definido como un pensador agudo, desafiante y un promotor incansable de la creatividad en el contenido de los negocios. Muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, bienvenido a Guatemala. Tu punto fuerte es hablar acerca del diseño estratégico de negocios. Uh-huh. ¿Qué te parece si empezamos hablando de qué se conoce como estrategia? Porque muchas veces se cree que la táctica es la estrategia. ¿Y qué se conoce como estrategia, como diseño y después cómo estos unidos pueden hacer este diseño estratégico de los negocios? Bueno, es una súper buena pregunta, una buena temática para abordar. Primero, nosotros respecto a la estrategia, sabemos que todos los indicadores hoy día nos dicen y apuntan a que estamos en un proceso de transformación sin precedentes a nivel de la economía, a nivel de la tecnología, a nivel de la cultura de las personas, etc. Hay muchos fenómenos que están ocurriendo al mismo tiempo. Y esto genera un escenario de incertidumbre súper interesante, ¿cierto? Para los hombres de negocio, para los líderes de negocio. Entonces, la gran pregunta acá para los líderes de negocio es ¿cómo me mantengo yo creciendo rentablemente y cómo soy capaz de liderar el futuro? Esa es la gran pregunta en realidad. ¿Quién inventa el futuro? ¿Cómo puedo yo liderar ese futuro? Y ahí aparece entonces la estrategia. Entonces, una de las cosas que este nuevo escenario, digamos, de cambios radicales, de transformaciones, ¿cierto?, ha traído a los líderes de negocio es justamente redefinir lo que entendemos por estrategia, como decías tú. ¿Cierto? La estrategia por muchos años ha sido un espacio estático, una definición estática que se hace cada cierto tiempo y después, ¿cierto?, arrancamos y nos vamos detrás de la estrategia, definimos un punto donde llegar, definimos una estrategia y lo que le está pasando a los corporativos es que las estrategias a poco andar tienen que ser revisadas. Entonces hoy día una compañía que no entiende que la estrategia tiene que ser revisada continuamente, ya que el contexto en el que están operando los negocios está transformándose y cambiando continuamente, es una compañía que está definitivamente destinada a fracasar. Entonces lo primero es entender que la estrategia es una definición y tiene un diseño que es dinámico, ya que el contexto es dinámico. Segundo es entender qué entendemos por estrategia en realidad. Y por lo general también los líderes de negocio equivocan el camino pensando que cuando hablamos de estrategia estamos hablando de productividad o eficiencia. Y la estrategia siempre termina en una discusión de eficiencia. Y esto es súper comprensible, ¿cierto? Porque al final la tensión con la que tienen que lidiar todos los días los líderes de negocio tiene que ver con algo que se llama la frontera productiva. La frontera productiva se va moviendo en la medida que estas nuevas tecnologías o estos nuevos diseños de modelos de negocio van irrumpiendo en el mercado y vamos todos, ¿cierto?, tratando de ir detrás, adaptando, ¿cierto?, a esta frontera productiva. Y lo que termina ocurriendo al final del día es que tenemos 10 compañías que hacen exactamente lo mismo. Lo que tenemos que entender como segundo punto es que la estrategia, el propósito final de la estrategia es una sola cosa, que es el posicionamiento estratégico. ¿Dónde quiero estar yo en el futuro? ¿Dónde quiero yo posicionar mi negocio en el futuro? Y cómo desde ahí, desde esa imagen que tengo en el futuro, de esa definición que hago de mi posicionamiento estratégico, yo organizo de manera inteligente, de manera armoniosa, los distintos elementos y recursos que componen a la estrategia. A grandes rasgos, cómo yo soy capaz de armonizar, ¿cierto?, mi estrategia en función del negocio, de la marca y de la cultura de la organización. Ahora, Alex, tú decías, ¿cómo me visualizo en el futuro? ¿Qué tan específico es este posicionamiento en el futuro? ¿Debe ser muy específico? ¿Es general? Y el segundo tema es ¿cómo no enamorarme de ese posicionamiento si dices que tengo que revisarlo cada cierto tiempo? ¿O cómo es esta situación? No, lo que yo estoy tratando de explicar es que el posicionamiento estratégico es lo que no varía. Es donde yo quiero colocarme en el futuro, ¿vale? Y ese posicionamiento estratégico
tiene que decir si voy a seguir haciendo lo mismo de manera distinto, algo distinto a mi competencia, ¿dónde me voy a parar allá? Hay maneras de definir, y nosotros lo hacemos en los workshops de diseño estratégico, hay maneras para definir ese posicionamiento estratégico, ¿bien? Entonces una vez que yo lo defino, viene el diseño de la estrategia, que es cómo voy a llegar hasta allá. Lo que ha cambiado y lo que es novedoso en términos de la estrategia es que, imagínate que estamos frente a una obra de teatro que tiene 3 grandes actos. En el primer acto es qué está pasando hoy y dónde estoy parado yo hoy. En un segundo acto, en una segunda realidad, que nosotros le llamamos R2, es qué está pasando de nuevo. ¿Qué son esas tendencias que están ingresando, ¿cierto? Y que están transformando, que están alterando la realidad. Y luego, ¿qué es el siguiente? ¿Qué es the next? ¿Cierto? Respecto de ese último, del escenario tercero, no sabemos nada. Para cualquier compañía, cualquier industria que en este minuto mira su futuro de aquí a 5, 7 o 10 años, sabemos que no sabemos nada, eso es lo primero. Lo que sí sabemos es del escenario 2. Son estas tecnologías, cambios sociales, nuevos costumbres, nuevos hábitos de consumo de los clientes que están ingresando y que están transformando la realidad. Entonces yo tengo dos caminos. Desde esto nuevo que está ocurriendo, de este escenario 2, yo voy y lo tomo y adopto esa realidad para adaptarla para competir hoy. Esa es una forma que yo puedo hacer, ¿cierto? Que es la adaptación. Llámese Learning Machine, inteligencia artificial, migraciones culturales y sociales, la transformación del rol de la mujer en la sociedad, el feminismo, lo que quieras tú, ¿cierto? O nuevas variables económicas, por ejemplo, los nuevos modelos de negocio, los escalamientos digitales, etc. ¿Cómo eso yo lo adopto, lo tomo y lo traigo desde el escenario 2 al escenario 1? ¿Cómo me adapto yo a esa realidad? Lo que me produce desenfoque es que siempre estoy llegando tarde, siempre estoy en la frontera productiva, siempre finalmente estoy adaptándome con crecimientos y con rentabilidades marginales, porque siempre llego después. De hecho, se llaman estrategias reactivas. Pero hay otra estrategia, que es el diseño estratégico, que es cómo yo tomo estos nuevos insumos que están ingresando, estos disturbios que están ingresando, si queréis llamarlo así, y me imagino el futuro. O sea, por ejemplo, si yo soy, no sé, si tengo un retail, un supermercado, por ejemplo, y digo, está entrando la inteligencia artificial, yo más que preocuparme de cómo la tomo y la incorporo a mi realidad actual, me pregunto, ¿cómo entonces vamos a comprar en 5, 10 o 15 años más? ¿Qué va a pasar con esta combinación de inteligencia artificial, más aumento en el valor por metro cuadrado de las propiedades, más familias más pequeñas, más muchas personas sin hijos, más, y empiezo a incorporar todos esos elementos que están ingresando en el R2 e imagino, ¿cierto? Imagino una realidad futura y diseño la estrategia para llegar allá. Que finalmente es lo que te quería explicar recién. Que entonces, ¿qué pasa con los líderes de negocio? ¿Cuáles son las competencias críticas? Hasta hace un poco hablábamos de liderazgo, hablábamos de habilidades blandas, hablábamos de, no sé, etcétera. Hoy día, ¿qué decimos? Decimos que hay 3 grandes competencias que los líderes de negocios deben tener. Primero, tienen que ser altamente creativos, tienen que estar dispuestos a desconstruir dogmas, a desconstruir la realidad. Segundo, deben ser personas muy hábiles en el diseño, porque el diseño tiene cierta lógica, tiene que ver con armonizar de manera eficiente los recursos de los que yo dispongo. Cuando hablamos de diseño no hablamos de lo estético, hablamos de la funcionalidad de lo que está ocurriendo y centrado finalmente en la creación de valor por un usuario. Y tercero, tienen que ser hábiles en la estrategia, porque tienen que ser capaces de, manteniendo la mirada futura de posicionamiento estratégico, ser capaces de ser dinámicos en la estrategia, estar abiertos a la estrategia, estar disponibles para estar haciendo cambios, para estar moviendo piezas, tienen que ser muy rápidos y muy inteligentes en el aprendizaje para incorporar estos cambios que están ocurriendo en su contexto, pero tienen que ser muy valientes y muy visionarios respecto del futuro. Y ese es el desafío que hoy día están enfrentando los líderes de negocio. Entonces, el diseño estratégico lo que hace es proveer de una metodología y proveer de herramientas para ayudar a los líderes en esta transición. Obviamente, cuando hablas de ser valientes y rápidos en el aprendizaje, supongo que hablamos de estos cambios que hay constantemente y que tienes que aprenderlos de forma, o entenderlos por lo menos de forma rápida. Sí. Y valientes es porque estás creando algo que no existe. Así es. Cuando tú analizas la creatividad, que la hemos tenido, uno de los temas que tenemos con la creatividad, que siempre la tenemos fuera del mundo de los negocios, siempre la tenemos en el mundo del arte, qué sé yo. Pero la creatividad hoy día es fundamental para poder liderar negocios. Entonces, el proceso creativo requiere de 3 cualidades de las personas. Número 1, tienen que ser personas con mucho conocimiento. Nadie puede ser creativo en algo que es ignorante. Entonces, conocimiento de aquello en lo que yo quiero crear. Segundo, pasión. Tiene que ser algo que a mí me importe, que me interese, que me movilice, porque me va a requerir de muchísima energía, ¿cierto? Y tercero, algo que se llama seguridad psicológica. Yo tengo que sentirme
seguro y tranquilo de poder explorar. Hace unos días teníamos una discusión vía Twitter con alguien que hablaba de la meritocracia. Decía que las compañías van a progresar en la medida que premien el talento en función de resultados. Pero eso es una trampa muy peligrosa porque es la trampa de la productividad. O sea, nosotros sabemos que cada 100 procesos creativos, solamente uno va a terminar en algo que tenga valor concreto, pero el resto va a generar muchísimo aprendizaje. Y las compañías no están dispuestas al aprendizaje. Entonces, lo que empieza a ocurrir es que el factor de riesgo en el proceso creativo empieza a disminuir. Entonces, ¿qué empieza a hacer la gente? Crear de manera marginal porque se sienten inseguros. O sea, si yo me atrevo a pensar muy distinto, muy disruptivamente, y no resulta, lo más probable es que yo sea castigado. Y es un cambio cultural que tenemos que promover. Y por eso este tema del diseño estratégico. Y entonces aquí entraría esta habilidad que hablas de los líderes de las empresas, que es la habilidad en la estrategia. Porque por un lado, tiene que rendir resultados. Así es. Sabe que tiene que rendirle números a su junta directiva. Así es. Pero por otro lado, también tiene que estar preparándose para lo que viene. Exactamente. Entonces es lograr ese balance. Así es. O sea, hoy día hablamos de algo que se llama sistemas operativos duales. Es decir, toda organización y todo líder de negocios que quiere destacarse tiene que entender que tiene que funcionar en estas dos realidades. El business as usual, el negocio como lo conocemos hoy día, adoptando estas nuevas realidades para adaptarlas a la realidad actual y poder entregar estos números, pero al mismo tiempo tiene que ser capaz, y la junta directiva tiene que entender que hay un ojo que tiene que estar en el futuro. Y ese grupo, que se llaman equipos de diseño, justamente diseño estratégico, tienen que responder a otra lógica. Son grupos de diseño desde otra jerarquía, que funcionan no bajo la jerarquía piramidal de la organización tradicional, donde las ideas valen por la idea y no por quién la está manifestando. Tú ya sabes, estas reuniones, ¿cierto? Clásicas, ¿cierto? Depende de quién lo dice, es cuánto valor tiene. Funcionan en otra lógica. Entonces, ser capaz de administrar estas dos realidades, esta dinámica dual, es el gran desafío hoy día de los líderes de negocio. Y eso es lo que ayuda el diseño estratégico. ¿Cómo se hace entonces ese diseño de la cultura en la empresa? Yo creo que el primer desafío es, ¿se pueden efectivamente tener culturas organizacionales por diseño? ¿O más bien la cultura es una cuestión que se da nomás? ¿O también puede la cultura de la organización responderle a la estrategia del negocio o no? Desde el diseño estratégico creemos que sí, que efectivamente es así, que uno puede efectivamente diseñar una cultura que responda a la estrategia. O sea, por mucho tiempo, los corporativos, incluso los emprendimientos que pasaban la fase cero, ¿cierto? Tenían por un lado la marca, la estrategia del negocio, y por otro lado la cultura, y hablaban de valores, misión, visión, y una serie de declaraciones que no tenían nada que ver con lo que la estrategia estaba haciendo. Entonces lo que está ocurriendo hoy día es que cuando decimos una cultura por diseño, ¿cierto?, estamos diciendo que esta cultura tiene que responderle en procesos, en estructuras, en competencia, en talentos, en estilo, a la estrategia que se ha definido. Y ya que la estrategia es dinámica, la cultura tiene que tener esta capacidad también de ir incorporando nuevas competencias, tener flexibilidad en la estructura para que pueda ir respondiendo a esto. Uno de los grandes problemas que tienen los corporativos justamente es ese. Es que la cultura termina desayunándose a la estrategia todas las mañanas. Entonces, por más que un líder de negocios sea hábil, sea valiente en visualizar y en diseñar una estrategia disruptiva, una estrategia radical de transformación, tiene que luchar todos los días con la cultura, con eso que está instalado, con esa manera que les conviene a unos pocos, ¿cierto? Que no se movilice porque es un escenario, una zona de mucho confort. Entonces, nosotros hicimos un workshop acá en Ciudad de Guatemala de diseño de cultura. Y me acuerdo que los líderes que fueron quedaron sorprendidos de cómo sí, efectivamente, tú al tener claro dos cosas. ¿Cuál es el propósito de la organización? Y ahí quiero hacer un paréntesis. Me refiero a evitar declaraciones ya que son de colegio, como mejorar la calidad de vida de las personas y esa cuestión que todas las empresas dicen, pero que no significa nada al final, sino que buscar propósitos de la organización que realmente nos movilicen. ¿Qué preguntas estamos respondiendo? ¿Contra qué nos vamos a rebelar? ¿Cuál es el cambio que queremos crear en este mundo? Esas son preguntas que me van a dar como resultante un propósito de negocio o de organización movilizador. Y luego que yo defino el propósito, entonces defino, bueno, ¿cuál es el posicionamiento estratégico? ¿Dónde quiero estar de aquí a 5 años más? ¿Y cuál es la estrategia? Y una vez que yo tengo eso, me pregunto, ¿cuál es la cultura entonces? ¿Cuál es el cambio cultural que yo necesito para eso? Si yo, por ejemplo, digo que voy a tener dentro de la estrategia un sistema operativo dual, donde voy a tener mi estructura clásica y mis equipos de diseño en paralelo, eso es una transformación cultural tremenda.
Eso significa que el estilo de liderazgo tiene que cambiar, que la estructura tiene que cambiar, que los procesos críticos de recursos humanos tienen que alterarse, por ejemplo, selección, reclutamiento, capacitación, inducción. O sea, nosotros no podemos seguir haciendo los mismos test de selección que veníamos haciendo en los 70 o en los 80. Tienen que ser procesos donde la innovación también esté presente. Y en estos cambios es cómo liderar ese cambio, ese es el otro reto, porque sí. ¿Cómo lograr permearlo a los demás? ¿Cómo funciona eso? Bueno, la estrategia para eso difiere de dónde está la organización hoy en día, ¿cierto? Si es una organización muy jerárquica, muy piramidal, habrá que diseñar la estrategia para eso. Si es una compañía, una organización de arquitectura abierta, ¿cierto? Más de la escuela de los startups, habrá que diseñar para ellos también. Lo importante es entender acá que no hay receta. Acá el chef es el líder, el líder empresarial. Es el gran chef que utiliza mucho la intuición, la percepción, también el análisis, los datos, pero para poder ir buscando esa mejor receta, percibiéndola día a día. Tú no puedes creer que puedes escribir algo en piedra y se va a quedar ahí por 2-3 años, no. Lo que hacemos con el diseño estratégico es poner en este mood creativo a los líderes empresariales. Por ejemplo, si estamos hablando de un banco, estamos hablando de que hay una jerarquía por el tipo de negocio que hay. Sin embargo, puede haber ciertos espacios para ciertas operaciones en las cuales puede entrar toda esta parte de creatividad, y eso es ahí donde entra el sistema dual, porque uno pensaría, bueno, si voy a hacer este diseño de cultura, si voy a estar abierto al cambio, si voy a estar viendo todas las innovaciones, entonces tengo que convertirme en un Google, y no es necesariamente eso. No, para nada, no. De hecho, en Latinoamérica nos encanta a nosotros comprarnos toda esa historia, y nos quedamos muy en lo estético. Entonces, hemos perdido mucho dinero en que nuestras oficinas se parezcan se vean como, que es lo que nos encanta a los latinoamericanos, ¿cierto? Esto, el famoso pasto sintético, flores de plástico, que son cosas que parecen ser algo que en lo medular, en lo esencial, no lo son en realidad. Entonces, acá se trata en el diseño estratégico de justamente de no parecer ser nada, sino que encontrar cuál es mi mejor estrategia. Y al respecto de la transformación cultural, ¿cierto? Nuevamente el rol del líder, o sea, la importancia del líder empresarial como un hombre visionario, valiente en la visión, ¿cierto? Hábil en la estrategia, rápido para aprender, inteligente para aprender, para mantener esta dinámica constante. ¿Cuál es el rol de la familia? Porque por un lado están las personas, llegan, trabajan, son tus colaboradores, empieza a ver ese cambio cultural. ¿Cómo influye la familia? ¿Influye en tu experiencia en hacer permanente estos cambios, o es aquí son personas modelo pero cruzan la puerta de la oficina y se convierte en otra cosa? Es como llego a mi oficina y me pongo el traje que me piden en la oficina, pero salgo y soy quien quiero ser. ¿Cómo funciona esto? Uy, eso es una buena pregunta. Cuando me hablaste recién de los bancos, me estaba pensando en cómo la inteligencia artificial, cómo estos nuevos modelos familiares van a transformar el diseño de lo que entendemos por un banco en 5 o 10 años más. Juguemos, hagamos imaginación, saquemos unos papeles en blanco y empecemos a imaginar esa realidad. Y yo te digo, van a ser tan diferentes que va a ganar el juego el que sea capaz de imaginarlo primero. El que sea capaz de entender mejor qué rol van a ocupar los bancos realmente en ese futuro, con blockchain, con inteligencia artificial, con niños emprendedores, con niños que van a empezar a emprender a los 12 años o a los 10 años, con jóvenes con un nivel de coeficiente intelectual que nos supera pero por lejos. ¿Qué rol van a jugar ahí los bancos? Con este nuevo diseño de sociedad, donde hay países que están avanzando más, estoy hablando solo de Latinoamérica, ¿vale? Donde Argentina, Chile están avanzando a pasos agigantados respecto a los derechos civiles, que es muy diferente a lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Donde cuando tú me hablas, por ejemplo, me dices familia, yo tengo que entender que cuando tú pronuncias esa palabra, la palabra familia, en tu cabeza hay una imagen que es muy distinta a la que tengo yo. Entonces, a lo mejor tú cuando pronuncias la palabra familia, tienes un dogma respecto que es un papá, una mamá y no sé, 2, 3 hijos, y todos muy bonitos, bien güeros, bien vestidos. Y yo entiendo por familia otra cosa. Ese es el reto del líder de esta empresa. Es realmente, hoy día nosotros, obviamente, esta nueva realidad, a ver, me devuelvo un poco. Esta realidad transparente, ¿cierto? Donde las redes sociales nos han transparentado a todos, no te permite tener conflictos, digamos, de personalidad. No es que yo soy uno aquí y soy otro allá y soy otro, no. O sea, y ya lo han averiguado presidentes de grandes países, que uno no puede andar, ya no se puede. Entonces, eso tiene una ventaja, y es la ventaja de que hoy día todos podemos ser quienes somos. No tenemos por qué andar ocultándonos, o no tenemos por qué andar
simulando ser algo que no somos. Tenemos que ir con lo que somos adelante, con esa seguridad psicológica de que yo soy lo que soy como líder y vengo con mis competencias, con mis talentos y con mi vida a aportar este proyecto. Estamos platicando con nuestro invitado Alex Gallardo acerca del diseño estratégico de los negocios. Y ahora la parte de la marca. ¿Se debe diseñar la marca acorde al cliente o el estratega, el visionario, diseña su marca de algo que no existe y que intuye que el cliente lo querrá? Fíjate que la marca es una de las expresiones de la estrategia que permite esta discusión. Porque uno puede, desde el negocio, uno obviamente tiene que decir, vamos a diseñar un negocio basado en las necesidades futuras de los clientes, necesidades potenciales de los clientes. Y les vamos a entregar lo que los clientes van a necesitar. Pero desde la marca es un poco diferente, porque desde la marca, imagínate dos tipos de cantantes. Un cantante que canta lo que el público le pide, ¿cierto? Se van a escenario y dicen, ¿qué quieren que les cante? Okay. Y termina cantando lo que el público quiere escuchar. Y otro cantante que canta lo que se le plazca, ¿cierto? Y la gente lo que valora finalmente es justamente eso, es que sea capaz de colocar una idea nueva en el mercado. La marca le permite a la organización tener un lenguaje que le permita diferenciarse. La marca es justamente la interfaz, en la estrategia, la marca es la interfaz que vincula, ¿cierto? Que hace que se comuniquen las necesidades potenciales de los clientes, las explícitas y las implícitas, ¿cierto? Las funcionales como las sociales, con la propuesta de valor de la compañía, perdón. Entonces, la marca es un fenómeno bien interesante que tiene que ser parte del diseño estratégico. Y de ahí volvemos nuevamente a decir, bueno, ¿cuál es el propósito de la organización? ¿Cuál es esa ventaja, ese posicionamiento estratégico? Y para ahí empezar a definir el estilo de la marca, la identidad de la marca, el lenguaje de la marca, cómo la marca se va a construir, ¿cierto? Entonces, lo que sabemos de los últimos años de las marcas es que las marcas por mucho tiempo hablaron de sí mismos. De las características, de sus características, sus atributos, mira cómo soy, somos los más en tal cosa, crean unas hipérboles y unas mentiras tremendas. Pero en este mundo transparente, las marcas tuvieron que dejar de mentir, tuvieron que dejar de exagerar, tuvieron que empezar a cuidar mucho su información. Por lo tanto, lo que hoy día las marcas buscan es un fenómeno que se llama identificación, ¿cierto? Ser capaces que las personas identifiquen sus necesidades implícitas con esta marca. Tenemos ejemplos maravillosos de cómo las marcas están operando desde ahí hoy día. Entonces, por lo general, el startup, el emprendedor, cae mucho en esto de crear una marca que hable de sí mismo, una marca que hable mucho del producto, pero tiene que hacer que su marca sea una interfaz donde lo que hable sean las personas y se identifiquen con esas necesidades. ¿Cuál va primero? ¿O es dependiendo de cuál es tu necesidad? ¿O por dónde debes empezar? Yo creo que obviamente hay que partir primero por un buen desarrollo de propósito. ¿Por qué existe esta compañía? Y como te digo, yo siento que ahí todavía somos bastante amateur. Y a mí me pasa, yo tengo la oportunidad por mi trabajo de reunirme con varias juntas directivas y siempre me presentan su misión y visión y valores como algo tan único, tan propio de ellos, y la verdad que se parecen, son todas iguales, te hablan de lo mismo. En términos de los valores cambiarán como le dicen, pero unos le dicen colaboración, otros le dicen trabajo en equipo, otros le dicen seamos uno, pero terminan hablando de lo mismo. Es muy difícil encontrarte con una organización, con una compañía, que la declaración de su propósito sea una cuestión única, excitante, seductora, inspiradora, pero de verdad. En esa declaración, que no es menor, es una declaración importante, te permite hacerte una idea de por qué realmente existe esta organización y que es única, que no se parece a ninguna. Y una vez que yo defino ese propósito, yo le haría esa pregunta. Cuando ustedes leen su visión, misión, no sé, llámele como ustedes quieran, responde a la pregunta: ¿contra qué nos estamos rebelando? Si la declaración de propósito no responde esta pregunta, seguramente es una declaración que se parece mucho a las de muchos otros más. Y por eso yo decía un poco de broma, un poco en serio, esta declaración de mejorarle la calidad de vida a la gente a mí ya me tiene, pero ya a la tusa, porque en realidad la veo en todos los lugares. Entonces, como que si uno pudiese plantearse echarle a perder la calidad de vida a la gente, como si fuese una posibilidad. No sé si me entiende a lo que voy. Entonces, en esta realidad, ¿cierto?, tan dinámica y donde están emergiendo tantas compañías, la declaración de propósito es fundamental. Y luego, el posicionamiento estratégico. ¿Dónde me voy a parar? Dicho esto que dije, ¿dónde voy a estar? ¿Qué me va a diferenciar a mí respecto a ese posicionamiento? Es otro trabajo súper interesante de hacer también. Este trabajo, ¿quién lo hace, Alex? ¿Lo hacen los directivos? ¿Lo hacen los socios? O sea, los accionistas, la junta directiva, el grupo
de gerencia? ¿Quién hace este trabajo? Para ¿O es mí, una mezcla? En mi experiencia, da lo mismo donde estén. Lo importante es que tengan capacidad de tomar decisión. O sea, si nosotros nos vamos a ir a un off-site, por ejemplo, a un retiro espiritual, ponte tú, a Antigua, ¿vale? Y nos vamos a encerrar 3 días ahí y vamos a sacar una declaración de propósito, posicionamiento estratégico, donde pusimos toda nuestra energía, nuestra pasión, nuestra inteligencia, los datos a los que contábamos, pero una vez que lo escribamos, tiene que ir a donde el presidente, a donde el directorio para que lo valide, y resulta que el directorio o la junta directiva o el presidente no le pareció una palabra porque no le entiende, porque no fue, y la cambia nomás, y en vez de decir A, dice B, y cambia toda la naturaleza de lo que estábamos diciendo, no vale la pena hacerlo. Vayan y pregúntenle al que va a tomar la decisión. No se pierdan, no gasten ni tiempo ni energía en desarrollar, en jugar. Aquí tienen que estar involucrados los que tienen capacidad de tomar decisiones. Y además, los que tienen capacidad de tomar decisiones, y también existe el compromiso de mantener las decisiones. Así es. Porque no todo va a ir bien al principio. No, por supuesto que no. O sea, hay que invertirle, hay que creer. Y como todo cambio, ¿cierto? Y es una buena señal de los cambios que al principio no va bien. Es peligroso cuando un cambio, uno dice es un cambio tan radical y empieza bien de al principio, es una señal clarísima que no hiciste un buen trabajo. No hay una resistencia. No hay resistencia, no hay un bump de aprendizaje. En realidad hiciste una proyección de lo que venías haciendo nomás. Eso quiere decir que en lo futuro tus crecimientos van a ser marginales. O sea, eso es una buena señal de que tiemble, que hagan turbulencia al principio, que no nos den los números. Quiero volver al punto original. Es que es tan radical lo que está pasando alrededor nuestro que no nos damos cuenta. Estamos como una especie de inercia colectiva, y nos va llevando, ¿cierto? Y nos va llevando allá, y a veces pensamos, como está muy de moda hoy día la innovación, y uno se da cuenta que en realidad las ideas que se generan son bastante marginales, ¿no? Hay poca disrupción en las ideas que se están generando, y por lo tanto generan resultados marginales. Entonces mi invitación es a los líderes de negocio, a los emprendedores, a los chicos que están saliendo de la universidad con ideas de emprender, que incorporen el diseño estratégico como una competencia fundamental para poder pensar el futuro. O sea, yo hoy día creo que el gran desafío es cómo pensamos el futuro a nivel de país, a nivel de sociedad, a nivel de familia, a nivel de... ¿Cómo somos capaces de divorciarnos un ratito del resultado inmediato para poder generar crecimiento y conocimiento en el futuro? Yo creo que ahí está el verdadero desafío que hoy día tenemos. Hoy día los líderes empresariales tienen el gran desafío de generar crecimiento y rentabilidad sostenida, pero no podemos seguir, o sea, ya saben que al seguir haciendo lo mismo no resulta, porque adelante de ellos van ingresando y van incorporándose tecnologías, cambios sociales, libertades sociales, etcétera, cambios en la economía que van haciendo muy difícil el camino, y es muy fácil que líderes empresariales, yo no entiendo por qué, que tienen más de 35 años, empiecen a sentirse absolutamente obsoletos y absolutamente fuera de carrera. Y vienen estos chicos emergiendo como dragones, ¿cierto? Y que se lo van devorando todo, que son mucho más impacientes, y cuando la única diferencia que tienen es que son más libres para correr riesgos. Nada más. No tienen otra diferencia. Tienen menos conocimiento, tienen menos experiencia, pero tienen más seguridad en sí mismos. Y están dispuestos a cruzar el río. Mientras que los líderes empresariales mayores de 45 siempre están gobernados por el miedo. Y todo les da miedo, y una palabra les da miedo, y hay que decirlo bien, es que no puede sonar mal, es que qué van a pensar los demás. Y eso que nos empieza a detener y a congelar. Yo ando por el mundo haciendo eso, o sea, invitando a los líderes empresariales y sociales que se sacudan un poco, si no pasa nada. No pasa nada, que no me puse calcetines y no pasa nada, ya. No va a cambiar lo que yo soy, no va a cambiar mis ideas, no va a cambiar mi conocimiento, porque ando sin calcetines. Estamos, y para terminar eso, en una sociedad preocupada de detalles que no tienen relevancia, y la discusión importante la estamos dejando afuera. ¿Cómo transformamos la educación? ¿Cómo transformamos el consumo? ¿Cómo promovemos el ahorro? ¿Cómo creamos una sociedad más justa y equitativa? O sea, esas discusiones, que son las discusiones del futuro, hoy día no se están dando porque estamos siempre pensando en el aquí y en el ahora, en la rentabilidad inmediata. Yo creo que ese es el desafío, y por eso el tema del diseño estratégico. Pues muchísimas gracias, Alex. Muchas gracias a ti. Lidercast presentó Más Negocios. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales.
O si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.